Buenos días. Es una bendición poderles saludar en esta mañana y desearles las más ricas y abundantes bendiciones de parte del Dios Todopoderoso. En el libro de los Hechos, en el capítulo 12, del versículo 1 en adelante, dice la bendita palabra del Señor. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que, corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y lo vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndole con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Qué hermosa historia encontramos aquí en el Nuevo Testamento. Y es algo en lo que debemos nosotros pensar seriamente. ¿Cuántas veces oramos por una petición y Dios nos envía la respuesta a la puerta de nuestra casa? Nos envía la respuesta de una manera u otra, pero Él está cumpliendo su palabra. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aquí la iglesia hacía oración sin cesar por Pedro. Ya habían matado a Jacobo y ahora a Pedro lo habían metido en la cárcel con intenciones también de matarlo. Pero Dios respondió la oración que la iglesia estaba haciendo. Y cuando Dios dio esta respuesta, enseguida Pedro salió y no pensó en otro lugar a donde ir, sino precisamente al lugar donde él estaba haciendo oración. Y cuando él llegó allí, tocó, y la que abrió fue una chica que reconoció la voz de Pedro y vino para decirle a los que estaban orando: Pedro está en la puerta. Y le dijeron: ¿qué? Usted está loca, usted no está segura de lo que está diciendo. Pero cuando Pedro siguió tocando, era la respuesta de Dios. ¿Cuántas veces a nuestra vida llega la respuesta y la respuesta toca y toca y toca y nosotros no le abrimos?
no la aceptamos. ¿Por qué? Porque creemos que es falsa, creemos que es mentira, creemos que eso no es posible. Y así sucedió con esta gente, pero Pedro seguía tocando hasta que le abrieron. Pero el versículo 5 dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y luego, en el versículo 17, dice la palabra del Señor, que la iglesia seguía orando. La iglesia oraba. La iglesia no estaba dejando descansar. Tenían como una cadena de oración, donde el uno terminaba y el otro seguía, o todos oraban a la vez. Dice que cuando él llegó a la iglesia, a la casa de Marcos, donde muchos estaban reunidos orando, ahí ellos todavía estaban orando y la respuesta había llegado. ¿Cuántas veces nosotros le pedimos al Señor algo y nos lo da antes de nosotros terminar la oración? Estamos orando y alguien toca la puerta para traernos la respuesta. Hay cosas sencillas que Dios hace por nosotros, pero también hay cosas difíciles que Él hace. Por eso les motivo que por ninguna circunstancia dejemos de orar y que estemos atentos, porque en cualquier momento la respuesta de Dios puede llegar a nuestra vida. Entonces, no dejemos de orar, no dejemos de orar, no dejemos de orar, porque la respuesta puede llegar a nuestra puerta y que estemos preparados para recibirla, para que podamos ver cómo Dios nos ama y nos responde en el menor tiempo posible. Es, mis amados hermanos y amigos, un motivo especial para que sigamos orando a Dios. Esto fue Unos Minutos con Dios, con el hermano Marco Antonio. Que la bendición de Dios sea con cada uno de nosotros en esta hora.